acompaña la exministra Cecilia López, economista, muy conocedora de los temas, y el director de Cifras y Conceptos, César Caballero. Arranco con usted, Cecilia, la pregunta del millón. ¿El día sin IVA tiene alguna funcionalidad para levantar la economía? Es decir, ¿eso es posible que eso reactive o castiga más el bolsillo del Estado de lo que ayuda a la reactivación económica? Primero, esta es una de las pruebas de las incoherencias de la política económica, que es uno de los graves problemas que yo veo, perder algo que ha sido un gran valor para Colombia, la seriedad en la política económica. ¿Por qué es una incongruencia? Porque al mismo tiempo que levantan la regla fiscal, porque obviamente hay grandes necesidades de más recursos, y después podemos hablar de eso, al mismo tiempo entonces hacen el día sin IVA, que desde antes se había dicho que no era conveniente antes de la pandemia, donde pierden un volumen muy importante de recursos fiscales, y además eso no significa nada en términos económicos y sí puede ser muy grave en términos de la pandemia. César, voy con usted con la misma pregunta. Usted fue uno de los primeros críticos antes del coronavirus, cuando se estaba discutiendo la ley 2010 de crecimiento económico. ¿Su valoración sobre el día sin IVA tiene alguna funcionalidad? No, yo creo que es una mala medida de política pública, está mal diseñada. En los países que han hecho esta experiencia, recordemos que se enumeraron cerca de 40 países que la tomaron. De esos, ya 30 han devuelto la medida, todos la han transformado. Esa fue una idea populista de la campaña del señor presidente Iván Duque, que está mal diseñada, que es una mala idea y que fue aplicada en un momento inadecuado, sin los controles y sin las medidas necesarias. A mí me parece que eso es una mala idea populista, mal planteada, mal diseñada y ejecutada en el peor momento posible. Cecilia, voy con una pregunta por donde usted terminó, el tema de la necesidad de nuevos recursos económicos. Deuda pública posiblemente al 60%, el gobierno, como lo ha dicho César Caballero, tomó medidas pocas y tardías, y ahora tenemos una crisis económica muy metida. Plata, ¿de dónde? Reforma tributaria, ¿usted qué cree? ¿Sí o no? ¿Y quién pagaría los mayores costos? Mire, yo le veo un profundo desorden al gobierno en el manejo de la política económica, y César, yo creo que tú lo compartes conmigo. Esto es un horror. O sea, el gran valor de Colombia ha sido la seriedad, independientemente de quién ha sido el presidente, ha habido una seriedad en el manejo. Mire, sobre los recursos, hay una cosa gravísima, que es que nadie sabe realmente cuánto se está asignando a la pandemia. Eso es un misterio. A diferencia de lo que está haciendo, por ejemplo, Claudia López, que tiene una página donde dice de dónde son los recursos, está centralizado quién los va a ejecutar. Aquí nadie sabe. Mire, el Observatorio Fiscal de la Javeriana acaba de sacar un informe que es para llorar. El presidente sale a decir que se ha gastado el 11% del PIB y resulta que no hay nadie que pueda asegurar que eso es cierto, porque ahí está incluyendo cosas que no se han ejecutado, que son estas garantías a préstamos que no se han dado. O sea, es un desorden total. Fuera de eso, obviamente necesitan más recursos, porque estoy de acuerdo con César, todo lo hemos dicho. Si el gobierno hubiera actuado cuando se debió actuar, en términos de subsidiar las nóminas, en términos de dar realmente recursos para que la gente no saliera todo lo vulnerable, se demoró y además está asignando muy poco, y esto está generando un caos inmenso. Entonces, para defenderse sale a decir el presidente cosas que no son ciertas. Me da mucha pena, pero el 11% del PIB en la pandemia no lo puede probar. Está juntando peras con manzanas y nadie sabe, que es lo más grave, cuánto se está asignando realmente a la pandemia. Entonces esto lleva a que sí, están ahogados, necesitan más recursos y toman decisiones que Mauricio Cárdenas lo dijo claramente, que levanten la regla fiscal en este año. Hasta es comprensible si hubiera cierto orden, que no lo hay. Pero resulta que el año entrante es un año preelectoral. ¿Cómo les da ese papayazo, para usar un término, al gobierno? Todo el mundo está asustado por el populismo, y yo creo que, César, aquí se está dando populismo macroeconómico. César, ¿y usted qué opina? Primero, reforma tributaria, ¿dónde buscar recursos? Y un tema también que usted lo adelantó, las empresas que pidieron subsidio a la nómina fueron mucho menos de lo que se esperaba, seguramente porque ya muchos habían votado los empleados. ¿Cuál es su análisis? No, el análisis es que yo soy consultado por calificadoras de riesgo cuando van a hacer su análisis en Colombia, y yo noté desde ya hace unos 8 o 9 meses que ellas ya no estaban mirando el tema de la regla fiscal, básicamente porque el ministro de Hacienda hace magia contable.
o trucos contables o no es transparente contablemente. Nosotros le puedo dar 2 ejemplos. El ministro de Hacienda, cuando llegó al gobierno, dijo que el faltante del hueco fiscal necesario para cerrar era de 24 billones de pesos. Mágicamente presenta una reforma tributaria de 14 billones de pesos y dice que con esos 14 le alcanzaba a cerrar el de 24, y el Congreso le aprueba una de 7 billones y él dice que con los 7 pues ya se cubrió el déficit que tenía. O sea, digamos, aquí acabo de hacer un resumen de lo que él dijo en prensa y de lo que él le dijo al país, que claramente esas cuentas no